Estamos aquí hablando desde el estado de Oaxaca. Mi nombre es Giap Salvador Díaz y yo estoy aquí con el abogado Francisco Salvador Pérez, y ahora vamos a hablar del tema de seguridad nacional, que es un término prostituido, y es un término que se manipula y que es un tema del cual se habla pues en los últimos años en los periódicos y en los medios de comunicación, y se utiliza sobre todo en lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad, el ejército, las policías, y tiene que ver con el tema de los distintos niveles de gobierno, la federación, los estados, los municipios, como finalmente la federación es la que va a imponer a través del sistema del centralismo, va a imponer al ejército y le va a decir a los presidentes municipales, a los gobernadores, cuál va a ser la agenda de seguridad, o más bien va el mismo ejército a cuidar materialmente el territorio de un municipio. Se va a inmiscuir, se va a meter, se va a invadir, como así ha pasado en los últimos años, bajo cualquier pretexto: el pretexto de la educación, el pretexto de la salud, el pretexto de las comunicaciones, pero que a fin de cuentas este término de seguridad nacional, prostituyendo el término del concepto de nación, prostituyendo el término de seguridad, pues va sobre todo a pisotear a todo aquella organización honesta o organización social que denuncie sobre todo el entreguismo de las altas esferas, de los individuos, de los traidores a la patria, que encabezados por el presidente, los senadores, los jueces, los magistrados, los generales, los diputados, todos ellos bien coludidos, bien organizados, siguiendo la agenda de Estados Unidos. Entonces de esto es lo que vamos a hablar ahora. Y por ejemplo, ahora recientemente se habla como el general de apellido Cervantes Cienfuegos anda hablando directamente con los presidentes municipales. Ahora anda por Guerrero, según una nota aquí de un periódico aquí importante de México Nacional. Se anda hablando directamente con los agentes municipales para ver de qué manera van a poner en marcha todas estas leyes que son pues son leyes genocidas, son leyes contrarias a todos los principios humanos, a la Constitución. Son leyes hechas a espaldas del pueblo y que tienen como finalidad pues el empleo del garrote contra aquel que se manifieste en contra de todas las reformas entreguistas, del entreguismo, de poner a disposición materialmente el territorio de la nación a gobiernos extranjeros, a plutocracias extranjeras. Este es el sentido con que se maneja el término seguridad nacional, y para ello también nos va a hablar el abogado jurista Francisco Salvador Pérez. Buenas tardes, distinguido auditorio de internet de Oaxaca, de México y de todo el mundo. En este 29 de diciembre del año de 2016 nos estamos dirigiendo a todos ustedes, distinguido auditorio, para comentar algunas cuestiones problemáticas, desde luego, que tienen que ver con el acontecer aquí del estado de Oaxaca, de México y del mundo. Deseamos a todos ustedes lo mejor con motivo de la terminación de este año, y que todo el futuro sea venturoso
para todos ustedes. Les está hablando el abogado oaxaqueño, mexicano Francisco Salvador Pérez, y también el abogado oaxaqueño y mexicano Giab Salvador Díaz. Queremos referirnos en primer término a una situación que está presentándose aquí en México. Como todos ustedes saben, en México se han implementado una serie de medidas de carácter normativo y que repercuten en la ejecución de reformas estructurales o modificaciones institucionales que está haciendo aquí en México el gobierno federal desde hace ya bastantes años, y cuando menos 5 presidentes de México que son representativos del nivel del gobierno federal, porque en México hay otros 2 niveles de gobierno, que son los gobiernos de los estados o entidades federativas y los gobiernos de una gran cantidad de municipios que conforman México. Quien concentra y detenta este inmenso poder es el nivel de gobierno federación, que encabeza el presidente de la República, y por el hecho de que históricamente este nivel de gobierno ha llegado a concentrar una cantidad enorme de este poder, esto ha significado anomalías gravísimas en contra de México, porque ha suprimido, ha privado de su poder, de sus atribuciones soberanas que corresponden desde un punto de vista democrático y desde un punto de vista de los principios republicanos, tanto a las entidades federativas o estados mexicanos como a la enorme cantidad de municipios que conforman México. Sucede que en un momento dado el jefe del gobierno federal, llamado aquí presidente de la República, porque pues ciertamente él es el que encabeza este terrible poder que ha conservado, que ha llegado a concentrar un solo funcionario, y para nada, aunque formalmente en el sistema normativo mexicano está establecido un sistema de división o separación de poderes, los poderes, el legislativo federal, el judicial, que encabeza una llamada Suprema Corte de Justicia, y una gran cantidad de tribunales colegiados y unitarios, llamados colegiados de circuito y juzgados de distrito, que son federales. Y estos llamados poderes que están cerca del alto nivel federal, puesto que lo integran, pues en sus atribuciones y en sus funciones se quedan cortos, es decir, no cumplen con los principios democráticos. Nosotros sabemos, por una serie de razones de carácter doctrinal, de carácter jurídico, de carácter histórico, de carácter racional también, la existencia de un concepto fundamental en todo Estado, que es el concepto nación, y que es el que involucra y que le da contenido el pueblo, la población de un país, bueno, bajo ciertos principios democráticos organizativos. Y sucede que aquí en México los políticos federales, con el presidente de la República a la cabeza, todos los días nos hablan de la nación mexicana, y dando a entender de manera expresa o implícita que ellos representan a la nación, nada más ajeno a la realidad política e histórica
desde hace muchos años esto no es cierto. La nación mexicana está desarticulada, está destrozada. Todos los días es objeto de minusdevaluación, de afectaciones graves. Un ejemplo, las reformas estructurales absolutamente antidemocráticas, antirrepublicanas. Se habla de 11, 12 reformas estructurales en las materias fundamentales de las que se ocupa todo Estado: la energía, las materias primas, la minería, las comunicaciones, las materias educativas, las fuerzas armadas. Todo ese poder, ese inmenso poder, lo concentra la Federación y lo ejerce antidemocráticamente un solo cargo, que es el presidente de la República. Eufemísticamente le llaman el sistema presidencialista, pero se trata de ni más ni menos que de una dictadura en contra del pueblo mexicano. Por ejemplo, en estos ya próximos días, con motivo del Año Nuevo, ya tienen preparado implementar un alza desmedida, un alza ilógica para los hidrocarburos, para los elementos que hacen trabajar a los automóviles, a todas las máquinas. Y ya en los últimos tiempos, en el último año, el alza ha ya casi alcanzado el 50%, es una alza exagerada. Y todo esto a cargo de imponer cargas impositivas graves en contra del pueblo mexicano. Se vinieron abajo los precios internacionales del petróleo, pero pues, al gobierno federal poco le importa esto, porque lo que hace es sacar ese presupuesto de los bolsillos del pueblo, de los millones y millones de mexicanos, ese pueblo que ha sido ultrajado, que ha sido marginado, que ha sido humillado, que no es el motivo de la atención fundamental del gobierno federal, que conforme a la lógica del gobierno de aquí en México, quien maneja las grandes cuestiones, y dentro de ellas los presupuestos, los altísimos presupuestos, miles y miles de millones de dólares, es nada menos que únicamente la Federación, es decir, el presidente de la República. Por ahí están haciendo una serie de operaciones en las que para nada consultan al pueblo, con motivo de los nuevos posicionamientos del que va a ser el presidente de Estados Unidos, este señor Trump, que como hemos ya visto, él ya amenazó con expulsar a millones de trabajadores de origen mexicano que se encuentran en Estados Unidos, y los van a sacar de Estados Unidos por diversidad de pretextos, ¿no? Los pretextos sobran a los déspotas, ¿no? En lugar de que el gobierno mexicano, el gobierno federal, se ponga a trabajar, a organizar al pueblo mexicano para crear fuentes de trabajo, centros de labores, nuevas empresas, sobre todo en el campo que está abandonado, prácticamente destruido, no, están ideando mecanismos para ser más serviles y más dependientes del gobierno de Estados Unidos. Están haciendo ahorita maromas, por decirlo así, piruetas de carácter administrativo. Por ejemplo, se está diciendo ahorita que va a haber un cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores federal, y van a poner en ese puesto clave a una persona que en un momento dado fue desechado, un señor Videgaray, porque en ese momento, hace semanas, cuando este señor Trump dijo declaraciones realmente humillantes en contra de México y de los mexicanos,